Ahora sí, hermano, vive Cristo, sin más y menos, ¿verdad? Vamos a comenzar, gloria a Cristo, vamos a comenzar en esta hora. Vamos a empezar a orar, vive el Señor, para así poder comenzar este devocional. Vive Jesús sin perder mucho tiempo, ¿verdad? Para que así no tenga que editar tanto al final. Vive Jesús, Padre Celestial, estoy aquí ante tu presencia, Padre. Te doy gracias, mi Señor, por este día. Padre, yo te pido en esta hora, mi Señor, que seas tú usándome para poder llevar Padre, este devocional hacia los hermanos, mi Señor, que necesitan de tu palabra, mi Señor. En esta hora, Padre, no sé a quién se le dará el devocional, mi Señor. Pero sabemos, Padre, que en tu infinita misericordia, tú, Padre Celestial, me usarás, Padre, para poder exponer tu evangelio, para poder exponer tu palabra, Señor. Estoy en tus manos, Padre. Yo te pido que abras el entendimiento, ilumines a aquellas personas, mi Señor, que van a escuchar este devocional en esta noche, Padre. Que seas tú dándole convicción, que seas tú guiándolos a tu palabra y que seas tú iluminándolos, Padre, iluminando nuestros conocimientos, Padre, para que aprendamos más de ti. Y sobre todo, que apliquemos tus instrucciones tal y como son, tal y como tú las demandas. Mi Señor, tú sabes todas las cosas. Te pido permiso para hablar acerca de tu Hijo Jesucristo. Soy indigno, Padre, de hablar de tanta misericordia, tanta gracia y tanta santidad. Pero ante ti, Padre, me expongo y ante ti me pongo, mi Señor, para que tú hagas conmigo como tú quieras. Señor, te doy gracias por mis hermanos y gracias por este programa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vive Cristo. Y para dar un repaso, vive el Señor, para dar un repaso, la semana antipasada, el último día que me cerraron el canal, es increíble, que estaba hablando sobre, el tema era, todo será tuyo. Y estábamos hablando de la tercera tentación de Cristo, que era tiempo de prueba, Jesús es tentado. Estábamos hablando sobre la tercera tentación. Y para dar un repaso, estuvimos hablando cómo el Hijo pasó las primeras dos tentaciones sin que el diablo consiguiera desviarlo del fundamento puesto en el bautismo. Y el Cristo se mantuvo firme en su compromiso de vivir sustentado por la relación que posee con el Padre y dirigido siempre por el Espíritu. O sea, nos dio un ejemplo, hermano, una cátedra de cómo nosotros tenemos que siempre ser sustentados por el Padre y vivir dirigidos por el Espíritu. Es algo bien importante que todo cristiano debe entender. O sea, sustentado por el Padre en todo momento y dirigido por el Espíritu. Esas dos cosas no se nos puede olvidar, hermano. Porque si se nos olvidan esas dos cosas, vamos a perder nuestra ruta y el enemigo va a ganar ventaja. Entonces, el tema de hoy, pero antes de eso vimos cómo el enemigo pudo, por decirlo así, el enemigo trató de tentar a Jesús y le ofreció villas y castillas. ¿Verdad que sí? Le ofreció villas y castillas. Entonces, al ofrecerle villas y castillas, Jesús venció esa tentación. Pero vemos por el transcurso de la vida de los israelitas, de Jesús y en nuestra vida, que nos pasan situaciones en donde estamos en el lugar, en la posición, por decirlo así, más precaria o la situación más vulnerable, es la palabra. Vulnerable. Tenemos una vulnerabilidad y el enemigo se aprovecha de esa situación para tentarnos. Y es donde nosotros tenemos que usar estas dos que le di, que es estar sustentados por el Padre y dirigidos por el Espíritu. Sabemos que en Romanos dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y le pregunto, ¿quiénes son los que no se dejan guiar por el Espíritu? Los que no se dejan guiar por el Espíritu, lamentablemente, no son hijos de Dios. Lamentablemente, hermano, no son hijos de Dios. Ahora, el tema del día de hoy es Mateos capítulo 4, versículos 1 al 11. Amén. Seguimos, hemos estado por semanas en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Y el tema de hoy es proyecto de Dios. Y nosotros podemos pensar por qué se llama proyecto de Dios.
si nosotros vemos el transcurso de la tentación de Cristo, nosotros sabemos que desde el principio se nos dijo que Jesús fue llevado al desierto. ¿Por qué? Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Dios bendiga a aquel que se está conectando en esta hora. Y el tema de hoy es proyecto de Dios. Pero antes que eso, estoy dando un breve repaso sobre qué estuvimos hablando. Estuvimos hablando sobre la semana pasada, el día que me cerraron el canal, sobre todo esto será tuyo. Vimos cómo el Señor venció y por medio de dos bases sólidas, el Señor se mantuvo firme. ¿Y cuáles fueron esas dos bases sólidas? Fue ser sustentado por el Padre y ser dirigido por el Espíritu. Estas dos cosas son bien importantes en la vida del cristiano. Porque si no somos sustentados por el Padre y no somos dirigidos por el Espíritu, vamos a perder nuestro norte y vamos a ser vulnerables ante el enemigo. Entonces, según estuvimos leyendo, como estuvimos leyendo Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, sabemos que nos llevaba mucho a Deuteronomio capítulo 6. Y nos llevó a Deuteronomio capítulo 6 por la sencilla razón que Jesús, todo momento que contestaba, contestó por la palabra y contestó, ¿por qué razón? Contestó en base a Deuteronomio capítulo 6. Y por alguna razón Jesús usó este pasaje y lo usó en las tres tentaciones. Y nosotros sabemos, como estuvimos hablando, que Jesús fue al desierto para ser tentado. No dice para recibir tres tentaciones, dice para ser tentado. En el transcurso de 40 días y 40 noches, la escritura, según la leemos, como es, Jesús fue tentado en muchas áreas, de otras maneras que nosotros no sabemos ni están escritas. Pero lo importante es lo que está escrito, ¿verdad? Y que no argumentemos más de lo que no está escrito. Entonces, no sé si usted ha tenido oportunidad de leer Deuteronomio capítulo 6. Para hacer un recuento, sabemos que Deuteronomio capítulo 6 nos habla sobre la obediencia, ¿verdad? De cierta manera, la preocupación de Moisés era que las generaciones sucesivas mantenieran la obediencia a las leyes de Dios que aseguran vida y prosperidad. Moisés, cuando escribió Deuteronomio, su preocupación era las generaciones venideras. Y yo creo que es la preocupación de cada uno de los que estamos aquí, cada una de las personas, de padre, madre, la preocupación de nuestros hijos. ¿Qué pasará con nuestros hijos? Ahora, hay unas instrucciones dadas en Deuteronomio que eran para esas generaciones. Y esas generaciones se les dio unas instrucciones directas de parte de Dios a través de Moisés. Entonces las vemos en el libro de Deuteronomio, que el tema central era la obediencia. Entonces, ¿cuál es el contexto de la cita? Sabemos que el contexto de la cita es la obediencia. Es la obediencia. Amén. Entonces, ¿por qué Moisés le dijo esto a los israelitas? De cierta manera, Moisés le estaba diciendo estas palabras a los israelitas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que cuando, como dice aquí, a qué peligro se exponían en la conquista de la tierra, primeramente, tenemos que saber que Moisés le estaba diciendo esto para que ellos no se olvidaran de dónde venían. Para que no se olvidaran las experiencias que tuvieron con Jehová. Para que no se olvidaran quién los rescató de Egipto. Para que no se olvidaran de cumplir sus mandamientos. Para que no se olvidaran que si tenían abundancia de leche y miel, tenían abundancia de todo, no se olvidaran de Dios. Era bien importante, y es bien importante esto, porque nosotros los cristianos y los humanos tendemos a olvidarnos de Dios. Según si tenemos abundancia, nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que no necesitamos de Dios en ese momento. O sea, en este momento Dios no te necesita. Y lamentablemente, no es lamentable, es bendecidamente, el ser humano necesita de Dios cada segundo de su vida. Amén. Entonces, ¿de qué manera seducían al pueblo de Dios? Bueno, al pueblo de Dios lo seducían de cierta manera. ¿En qué era? En no obedecer los mandatos de Dios, que Dios mandó a conquistar esa tierra. Dios mandó a conquistar esa tierra. Dios mandó espías a esa tierra y le daba una conquista asegurada. O sea, y no podemos por los temores
siempre tenemos que saber que Dios nos va a sustentar y tenemos que ser dirigidos por ese Espíritu, porque su Espíritu nos da valentía cuando tenemos temor, porque aunque ellos le impartieron temor, cierto temor, nosotros sabemos que otros valientes, como Josué, ellos tenían, o sea, eran dirigidos por el Espíritu y tenían una valentía increíble. Entonces, leo aquí, habrá notado que la clave del capítulo 6 es esta frase: preferida a los mandamientos que Dios entrega por medio de Moisés. Y dice, es esta frase: para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. 6.1, Deuteronomio 6.1. Hermanos, dice que para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. O sea, hermano, es bien importante que sepamos esto. Muy importante, hermano. Que la base de Deuteronomio era para aplicar la obediencia. Esa es la base de Deuteronomio. No, yo creo que aparte de ahí es aplicar la obediencia. Es ser obediente. No pare más. Entonces, una vez más, comprobamos que el tema de la obediencia es absolutamente central para todo lo que está en juego en las tentaciones. Amén. Vuelvo y leo. Una vez más, comprobamos que el tema de la obediencia es absolutamente central para todo lo que está en juego en las tentaciones. Hermano, en otras palabras, nos está diciendo que la obediencia es central para vencer tentaciones. Entonces, en la tentación anterior a Jesucristo, la respuesta del Cristo reveló cuán fácil nos resulta inventar proyectos para traer gloria al nombre de Dios. O sea, nos resulta fácil nosotros decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para dar gloria a Dios. Ahora, como pudimos ver, estos proyectos colocan a Dios en la posición de siervo de los hombres. O sea, como estábamos diciendo en el devocional pasado, nuestros planes tienen que estar formados en el corazón de Dios para que puedan prosperar. Y para que no sean planes simplemente, o sea, utilizando a Dios como siervo. Dios, cúmpleme esto, Dios, voy a hacer esto, Dios, bendíceme en esto. Pero no que sea un plan totalmente, 100% hecho en el corazón de Dios y prosperado en el corazón de Dios. No que Dios tenga que bendecirnos por misericordia y cumplir ese plan que usted les puso a Dios. Entonces, la negativa del Cristo de caminar en esa dirección obliga al diablo a plantear otra propuesta. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros vencemos ciertas tentaciones, el enemigo, como un ser inteligente que es, el enemigo plantea otra propuesta. Él no se va a quedar de brazos cruzados, él va a venir con otra propuesta. Y en esa propuesta, usted tiene que estar completamente en obediencia para poder saber lo que viene, conocer la palabra y ser dirigido por el Espíritu y sustentado por el Padre. ¿Para qué, hermano? Para que usted pueda vencer. Entonces, como la elaboración de nuestros propios planes nos perjudica grandemente, la única alternativa que nos da es seguir cuidadosamente las instrucciones de Dios para nuestra vida. Las instrucciones de Dios son importantes en seguirlas en nuestra vida. O sea, no podemos seguir las instrucciones de Dios a mitad. La palabra no se puede seguir a mitad. La palabra sabemos que son las instrucciones de Dios para el ser humano y no podemos seguir la mitad. Cualquier persona que sigue la palabra a mitad está dispuesta al fracaso. No es que va a ser una vida media prosperada. Una media próspera. No. Va a ser una vida directa al fracaso porque no estás obedeciendo completamente. Y usted lo puede ver en muchos ejemplos. En Saúl, en muchas guerras, cuando el pueblo de Israel no eliminó lo que Dios le dio, no siguió las instrucciones que Dios le dio. Entonces el Señor dio a Israel muchas instrucciones en cuanto a la conquista de la tierra, entre las cuales había dictado no dejar con vida a hombres, mujeres, niños, ni ganado en las ciudades que llegaran a poseer. Si el pueblo se detenía a pensar
en lo que Dios le estaba pidiendo, tales instrucciones les parecerían exageradamente severas. No obstante, la bendición se hallaba en obedecer cuidadosamente los mandamientos. Deuteronomio 11:13. Frase que se repite una y otra vez a lo largo de ese libro. Ahora, volvamos ahora a la persona del Cristo. ¿Ha descartado caminar en sus propios planes? Según lo que estábamos hablando, se supone que ya, hermanos, los que han seguido mis devocionales, se supone que nosotros ya descartemos, hermanos, estar planificando nuestros propios planes. ¿Por qué? Porque sabemos que nos van a traer consecuencias. O sea, un cristiano bien formado, se supone que todos los planes estén fundados en el corazón de Dios, no en mi propio egoísmo, no en mi propia ganas de hacer planes simplemente por hacerlos. Le queda la opción de caminar en el camino que Dios ha marcado para su vida. Este camino le permitirá arribar al mismo punto de la oferta del enemigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. No obstante, el camino tiene precio. ¿Verdad? El camino tiene precio. ¿Y ese precio cuál fue, hermanos? Fue un precio muy alto y es la cruz. Ahora podemos entender dónde radica esta tentación. Decidir alinear nuestras vidas con la palabra de Dios no nos garantiza que el camino por delante será fácil. Así como actuó con el pueblo de Israel, el Señor puede exigirnos que asumamos compromisos que nos resultarán extremadamente duros. Frente a estas exigencias, el diablo se presenta y pregunta, ¿será este verdaderamente el mejor camino a seguir? O sea, hermano, es increíble que de repente nosotros tenemos, por decirlo así, Dios nos da unas instrucciones y nosotros venimos y cedemos ante la tentación del enemigo que nos dice, ¿será este plan de Dios? ¿Resultará esto bien? Entonces, la insinuación que trae a Jesús es que no hace falta experimentar la cruz para obtener el mundo, cuando puede obtener lo mismo simplemente arrodillándose delante de Él. Del mismo modo, los israelitas creían que Dios le daba licencia para cambiar y modificar las instrucciones que Él les ordenaba. En su perspectiva, lo importante era poseer la tierra, no la manera en que lo hicieran. Cometieron el gravísimo error de creer que la palabra de Dios no era más que una sugerencia acerca de la manera en que debían avanzar a la meta del Señor. El camino señalado por el Padre, sin embargo, es el único aprobado para alcanzar el objetivo. Vive Cristo. Amén, hermano. Entonces, hermano, es bien sencillo, hermano, este devocional. Sencillamente, hermano, tenemos que, hermano, es rotundamente nosotros poder no hacer lo que hizo el pueblo de Israel. O sea, en todo caso, en todo momento, no hacer lo que hizo el pueblo de Israel, sino seguir el ejemplo del máximo exponente, del máximo maestro, del máximo ejemplo que es Jesucristo, hermano. Dios les bendiga. Hasta aquí ha sido su devocional diario con su hermano Geraldo Mercado en su programa En Verdad Lo Dice. Hasta la próxima.